Hola, soy Ashley. Si estás escuchando esto, estás a punto de escuchar una historia sobre uno de los momentos más decisivos de mi vida. Todo comenzó con lo que se suponía que sería una celebración alegre, mi fiesta de cumpleaños a los 33 años. Me acababan de ascender a gerente de proyecto senior en una empresa de tecnología en Austin, Texas, y estaba en la luna. Sentía que mi arduo trabajo finalmente había dado sus frutos. Para celebrar, decidí hacer una fiesta de cumpleaños en casa y compartir la noticia con mis amigos y familiares. Mi esposo, Ryan, y yo nos habíamos estado preparando durante semanas. Nuestra casa, aunque modesta, era encantadora y estaba enclavada en un vecindario acogedor. La habíamos decorado con luces centelleantes, globos de colores y un hermoso pastel que había elegido cuidadosamente. Ryan, un ingeniero de software de unos 30 años, siempre había sido mi pilar y mi compañero en todo. Había apoyado mi carrera desde el principio, o eso creía. La velada comenzó maravillosamente. Nuestros amigos y familiares se reunieron y el ambiente estaba lleno de energía. Recuerdo que conversé con Emily, una amiga íntima y colega que estaba ansiosa por saber de mi ascenso. «Debes estar emocionada, Ashley», exclamó Emily, con los ojos brillantes de emoción. «Cuéntanos todo». Sonreí, sintiendo la calidez de la habitación a mi alrededor. Era el momento perfecto para compartir la noticia. Cuando llegó el momento, reuní a todos. Miré a Ryan, que estaba de pie a mi lado, dispuesto a apoyarme. «Gracias a todos por estar aquí», comencé. «Tengo una noticia emocionante. Me ascendieron a gerente de proyecto senior en el trabajo. Es un gran logro para mí y no podría haberlo logrado sin su apoyo». La sala se llenó de vítores y aplausos. Era todo lo que había soñado, una oportunidad de compartir mi éxito. Pero cuando miré a mi alrededor, noté que el rostro de Ryan no mostraba la alegría que esperaba. En lugar de orgullo, había una mirada de incomodidad. Al otro lado de la sala, vi a la señorita Lancaster, la madre de Ryan, sentada allí con su expresión crítica habitual. Mientras disfrutaba de los mensajes de felicitación, la oí susurrarle a Ryan, con una voz apenas audible para que yo la entendiera. «¿Es esto lo que querías?». «¿Qué se vea eclipsado por la carrera de su esposa?». Sus palabras atravesaron el momento, desinflando mi alegría como un globo pinchado por una aguja. Traté de restarle importancia, asumiendo que era solo su comportamiento habitual, pero la reacción de Ryan empeoró las cosas. Se volvió hacia mí con una sonrisa forzada, sus ojos llenos de incertidumbre. «Ashley», dijo, su tono de repente más frío de lo que esperaba, «quiero decir, es genial y todo, pero ¿no crees que deberíamos comenzar a pensar en nuestro futuro, cómo establecernos y formar una familia?». Mi corazón se desplomó. Este no era el apoyo que había estado esperando. Me sentí traicionado y confundido, inseguro de dónde venía este cambio repentino. «Ryan, ya hemos hablado de esto», dije, intentando mantener la voz firme. «Este ascenso es importante para los dos. Es un paso adelante en mi carrera y significa más estabilidad para nosotros en el futuro». Pero Ryan no lo iba a aceptar. Su mirada se desvió hacia su madre, que asintió con la cabeza en señal de aprobación, y él pareció encogerse bajo su mirada de desaprobación. «Ashley, ¿cuándo vas a bajar el ritmo y centrarte en nosotros?». «La carrera no lo es todo», dijo, con un dejo de frustración en la voz. Sentí que el corazón me latía con fuerza en el pecho. No era así como había imaginado esta noche. La alegre ocasión se había convertido en un campo de batalla inesperado. Traté de defenderme, pero el daño ya estaba hecho. Se sirvió el plato principal, pero el aire estaba cargado de tensión. La actitud de Ryan se volvió más fría y la calidez de la celebración pareció desvanecerse. Mientras servían el postre, noté que la frustración de Ryan iba en aumento. La fiesta que había comenzado con tanta promesa ahora estaba ensombrecida por una tormenta creciente. El momento decisivo llegó de repente. Ryan se levantó y su silla chirrió con fuerza contra el suelo. «Deberías saber cuál es tu lugar, Ashley», gritó, y su voz resonó por toda la sala. «Eres mi esposa, no mi competidora». Me quedé atónita. La sala quedó en silencio y el tintineo de los cubiertos cesó cuando todas las miradas se volvieron hacia mí. Me levanté con el corazón acelerado. «Ser tu esposa no significa que tenga que renunciar a mis sueños», dije con la voz temblorosa de dolor y rabia. «Merezco respeto, no esto».
En un momento impactante que pareció ocurrir en cámara lenta, la mano de Ryan voló por el aire y me golpeó en la cara. El sonido fue un crujido agudo y doloroso que pareció congelar la sala en su sitio. Me quedé allí, con la mano volando hacia mi mejilla y el dolor extendiéndose por todo mi cuerpo. Los invitados me observaban en un silencio atónito. Con cada gramo de fuerza que tenía, caminé hacia el vestíbulo. Mis tacones resonaron en el suelo de mármol y cada paso era un testimonio de mi determinación de irme. Agarré mi bolso, sin atreverme a mirar atrás. La puerta se cerró detrás de mí con un suave clic, marcando el final de un capítulo que esperaba que estuviera lleno de celebración y apoyo. Esa noche, mientras me alejaba en el auto, la casa se encogía en mi espejo retrovisor, sentí una tormenta de emociones, miedo, tristeza y un sorprendente destello de alivio. Estaba sola, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí la chispa de algo nuevo, la libertad. Este era el comienzo de un nuevo viaje y estaba decidida a ver a dónde me llevaría. A la mañana siguiente, me desperté en mi pequeño apartamento. El familiar zumbido de la ciudad afuera brindaba un marcado contraste con el caos de la noche anterior. Era extraño cómo el silencio podía ser al mismo tiempo reconfortante e inquietante. Había pasado la noche en casa de Emily. Ella había insistido en que me quedara allí, y yo estaba agradecida por su apoyo, aunque me costaba mucho quitarme de encima la pesadez que se aferraba a mí. Emily era una verdadera amiga. Estaba ahí para mí cuando más necesitaba a alguien. Me había acompañado a través de largas horas de trabajo, desafíos profesionales y ahora esta crisis inesperada. Cuando entré en la cocina, me saludó con una cálida sonrisa y una taza de café. «Debes estar agotada, Ashley», dijo, con voz amable. «Pero me alegro de que estés aquí. Superaremos esto juntas». Asentí, tomando la taza y saboreando el calor que se filtró en mis dedos fríos. El café era fuerte, una sacudida muy necesaria para comenzar el día. «Gracias, Emily. No sé qué habría hecho sin ti», admití, con la voz temblorosa. La noche anterior, después de haberme ido de mi fiesta de cumpleaños, había conducido sin rumbo antes de terminar en casa de Emily. La fiesta, que se suponía que iba a ser una celebración, había terminado con un final de sueños destrozados. Nunca imaginé que Ryan pudiera reaccionar de forma tan violenta. Siempre lo había considerado mi compañero, mi igual. La traición me hirió profundamente y me dejó con una mezcla de ira y tristeza. Los días posteriores a la fiesta fueron un torbellino de emociones y caos. Sabía que necesitaba tomar el control de mi vida, empezando por poner fin a mi matrimonio. La decisión de contactar a un abogado especializado en divorcios, algo que nunca imaginé que haría, me pareció un paso pesado e irreversible. El despacho del abogado era frío y estéril, en marcado contraste con la vida vibrante y esperanzadora que había conocido una vez. Sentada frente al abogado, sentí una mezcla de determinación y aprensión. «Podemos comenzar el proceso en cuanto estés lista», dijo, con una voz a la vez profesional y compasiva. «Necesitaré algunos detalles tuyos y podremos presentar la documentación». Respiré profundamente y asentí con la cabeza en señal de acuerdo. «Hagámoslo. No puedo seguir viviendo así. No es saludable para ninguno de los dos». Las semanas siguientes fueron un torbellino de reuniones legales, papeleo y profundos momentos de introspección. El trabajo se convirtió en mi refugio. Mi jefe, el señor Johnson, resultó ser una fuente constante de apoyo. Sabía de mi situación y su aliento me dio la fuerza que necesitaba. «Ashley», me dijo durante una de nuestras conversaciones, «has estado manejando todo con tanta gracia. Recuerda, tu trabajo es valioso y todos estamos aquí para ti». Emily también fue un pilar constante de consuelo. Me mantuvo con los pies en la tierra y me recordó mi fortaleza. «Has trabajado demasiado para llegar a donde estás, Ashley», me decía a menudo. «No dejes que este revés te defina. Eres capaz de lograr cosas aún mayores». A pesar del apoyo que recibí, atravesar el proceso de divorcio fue emocionalmente agotador. Ryan intentó comunicarse conmigo, dejando mensajes y llamando. Su voz, llena de arrepentimiento y desesperación, lo hizo aún más difícil. «Ashley, ¿podemos hablar?», decía un mensaje de voz. «Lamento todo lo que pasó. Quiero arreglar esto. Por favor, hablemos». Escuché cada mensaje, cada uno un doloroso recordatorio del pasado. Cuanto más suplicaba, más claro se volvía que la reconciliación ya no era una opción.
El hombre con el que me había casado no era la persona que necesitaba. Sus intentos de arreglar las cosas eran demasiado pequeños y demasiado tarde. Tenía que concentrarme en sanar y seguir adelante. Durante este periodo difícil, mi carrera comenzó a adquirir un significado aún mayor. El ascenso que alguna vez simbolizó alegría ahora se convirtió en un testimonio de mi resiliencia. Me entregué a mi trabajo con renovada pasión. Asistí a conferencias, compartí mis experiencias y me encontré asesorando a mujeres jóvenes en la industria. Una de esas mujeres era Lily, una pasante que me recordaba a mí misma cuando recién estaba empezando. Tenía la misma chispa en sus ojos y el impulso para triunfar a pesar de los desafíos. La tomé bajo mi protección y la guié a través de las complejidades del mundo de la tecnología. No dejes que nadie te haga dudar de ti misma, le dije durante una de nuestras sesiones. Mereces perseguir tus sueños y tienes todo el derecho a que te respeten. Ser mentora de Lily se convirtió en uno de los aspectos más gratificantes de mi vida. Verla crecer y prosperar me dio un renovado sentido de propósito. Me recordó que, a pesar de las batallas personales que enfrentaba, todavía podía tener un impacto positivo en los demás. Su éxito era un reflejo de la fuerza y la determinación que yo había luchado tanto por cultivar en mí misma. Mientras tanto, la vida de Ryan parecía desmoronarse. A través de conocidos mutuos, me enteré de que su reputación profesional estaba sufriendo. Su comportamiento en la fiesta había dejado una impresión duradera y estaba luchando por reconstruir su carrera. Me contactó para pedirme ayuda, pero me mantuve firme en mi decisión. Necesitaba mantener la distancia para mi bienestar. Una noche, me encontré reflexionando sobre los últimos meses. Había sido un viaje de redescubrimiento y crecimiento. Había enfrentado la adversidad de frente, había aprendido a establecer límites y había recuperado mi identidad. Fue un proceso doloroso, pero finalmente me llevó a un lugar de empoderamiento. Al mirar atrás, me di cuenta de que la noche de mi fiesta de cumpleaños, aunque devastadora, también fue un punto de inflexión. Fue el momento. Elegí defenderme, alejarme de una relación tóxica y abrazar un futuro que fuera completamente mío. El camino no fue fácil, pero me llevó a una renovada sensación de propósito y autoestima. A medida que avanzaban los trámites del divorcio, cada día se sentía como una cuerda floja entre seguir adelante y mirar atrás. Estaba tratando de equilibrar mi recuperación emocional con el mantenimiento de una fachada de normalidad en el trabajo y en mi vida personal. Los intentos de Ryan de acercarse solo aumentaron el peso de la situación. A pesar del constante bombardeo de llamadas telefónicas y mensajes, me mantuve firme en mi decisión de seguir adelante. Una fría mañana de noviembre, estaba sentada en mi escritorio, trabajando en un nuevo proyecto en la oficina cuando Emily pasó por allí. Ella siempre podía sentir cuando estaba pasando por un momento difícil, y hoy no fue diferente. Pareces un poco distante, dijo, sentándose frente a mí. ¿Cómo lo llevas? Suspiré, frotándome las sienes. Es duro, los constantes recordatorios de lo que pasó. Es como si no pudiera escapar de ello. Ryan ha estado tratando de comunicarse conmigo y es difícil no sentirme en conflicto. Una parte de mí quiere escucharlo, pero sé que necesito mantenerme fuerte. Emily asintió con la cabeza comprensivamente. Has hecho un trabajo increíble al manejar todo esto. Está bien tener momentos de duda, pero recuerda por qué tomaste la decisión que tomaste. Mereces que te traten con respeto y amor. No dejes que sus arrepentimientos te influyan. Sus palabras fueron un bálsamo para mis nervios agotados. Aprecié su apoyo inquebrantable, especialmente durante los momentos en que me sentía tentada a reconsiderar mis decisiones. A medida que pasaban las semanas, el proceso de divorcio se volvió más rutinario, aunque emocionalmente agotador. Tuve mis momentos en los que me cuestionaba si estaba tomando la decisión correcta, pero luego recordaba la fiesta, la traición, la violencia, y reafirmaba mi decisión. Un punto de inflexión significativo se produjo durante una conferencia de trabajo. Me habían invitado a hablar sobre mis experiencias en la industria tecnológica y los desafíos que había superado. El discurso fue una oportunidad para compartir mi trayectoria y conectarme con otras personas que enfrentaron obstáculos similares. Estaba nerviosa, pero sabía que era importante para mi crecimiento y para las mujeres jóvenes que me admiraban. El día de la conferencia, me quedé detrás del escenario con el corazón acelerado. Emily estaba allí para brindarme apoyo moral y asentir con la cabeza para tranquilizarme. Puedes hacerlo, susurró.
Sé tú misma y comparte tu historia. Cuando llegó mi turno de hablar, respiré profundamente y subí al escenario. Mientras miraba a la audiencia, vi rostros llenos de anticipación y curiosidad. Comencé contando mi ascenso y la emoción de lograr un hito importante en mi carrera. Luego pasé a los desafíos que enfrenté, incluida la traición y el viaje posterior para recuperar mi identidad. Es fácil dejar que la adversidad te defina, dije al micrófono con voz firme. Pero es mucho más poderoso tomar el control y redefinirte. Enfrenté una decisión difícil de dejar una relación que ya no me servía, pero fue la elección más difícil y mejor que he hecho en mi vida. La respuesta que recibí superó todo lo que había imaginado. Después, las mujeres se acercaron a mí y compartieron sus propias historias de lucha y empoderamiento. Sus palabras de gratitud y aliento afirmaron el profundo impacto de hablar abiertamente. Me quedó claro que mis experiencias dolorosas no fueron en vano, tenían un propósito: inspirar y apoyar a otras personas que enfrentan desafíos similares. Durante este tiempo, mi mentoría con Lily se volvió aún más significativa. Ella estaba prosperando bajo mi guía, asumiendo más responsabilidades en la empresa. Ver su progreso fue un recordatorio constante de por qué tenía que seguir adelante. Pasamos horas discutiendo sus objetivos profesionales y los obstáculos personales que enfrentaba, y no podría haber estado más orgullosa al ver que su confianza florecía. Pero mi sensación de empoderamiento se puso a prueba continuamente por los incansables intentos de Ryan de volver a conectarme. Me enviaba cartas, me llamaba por teléfono e incluso se presentó en mi apartamento una vez. En todas las ocasiones, me mantuve firme. Había aprendido que mi valor no se definía por mis relaciones pasadas o las opiniones de los demás. Estaba construyendo una nueva vida en mis términos y con mis objetivos. Una noche, después de un día particularmente emotivo, recibí otra carta de Ryan, llena de disculpas y súplicas de otra oportunidad. Me dolió, pero me mantuve firme. Sentí una breve punzada de tristeza por lo que una vez tuvimos, pero sabía que reabrir esas heridas solo obstaculizaría mi progreso. Escribí una respuesta breve pero firme. Ryan, he tomado mi decisión. Es hora de que ambos avancemos y encontremos nuestro camino. Te deseo lo mejor, pero ahora necesito concentrarme en mi futuro. Cerré el sobre y lo envié, mi último acto de cierre, un paso hacia dejar atrás el pasado para siempre. A medida que se acercaba el nuevo año, me sentí llena de esperanza y con un renovado sentido de propósito. Mi carrera estaba prosperando y estaba marcando una diferencia tangible en la vida de los demás. Cada día que pasaba, sentía que me estaba deshaciendo del peso de mi pasado y avanzando hacia un futuro más brillante. Mi trayectoria profesional seguía prosperando con más oportunidades de liderazgo y de dar conferencias. Cada nuevo logro era un testimonio de mi resiliencia y estaba decidida a aprovechar cada oportunidad que se me presentara. Una fresca tarde de enero, me estaba preparando para una conferencia en la que hablaría sobre liderazgo y empoderamiento personal. Fue uno de esos momentos en los que sentí que mis luchas pasadas se cerraban y se transformaban en una plataforma para compartir sabiduría y aliento. Emily, mi amiga que siempre me apoya, estaba allí para ayudarme con los detalles finales de mi presentación. Tu historia resonará en muchas personas, dijo mientras revisaba mis notas. Has convertido tus experiencias en algo verdaderamente inspirador. Su fe en mí significaba mucho. Mientras estaba de pie frente a una sala llena de rostros ansiosos, listos para compartir mi viaje, podía sentir el peso de mis experiencias alimentando mis palabras. Hablé apasionadamente sobre la importancia de establecer límites, recuperar la propia identidad y encontrar fuerza a través de la adversidad. Compartí cómo dejar una relación tóxica me había llevado finalmente a un lugar de empoderamiento y crecimiento. La respuesta fue abrumadoramente positiva. Los asistentes se acercaron a mí después, expresando su gratitud y compartiendo sus propias historias de superación de desafíos. Eso reafirmó por qué había elegido ser abierta sobre mi viaje. Ayudar a otros a darse cuenta de que ellos también podían superar sus dificultades me dio una profunda sensación de satisfacción. Durante ese tiempo, mi programa de mentoría con Lily siguió floreciendo. Se había transformado en una profesional segura y capaz, y no podría haber estado más orgullosa de sus logros. Saber que había desempeñado un papel en su crecimiento me trajo una gran satisfacción. Nuestras sesiones iban más allá de la orientación profesional, también profundizaban en los desafíos personales y la importancia de mantenerse fiel a uno mismo. Mientras tanto, los intentos de Ryan de acercarse se hicieron menos frecuentes. Había recibido algunas cartas más,
cada una llena de arrepentimiento y súplicas de reconciliación. Sin embargo, había dejado en claro que estaba avanzando con mi vida. Había aprendido, a menudo de la manera más difícil, que mi valor no estaba definido por cómo me veían los demás. Mi enfoque se había desplazado a crear un futuro que fuera completamente mío. A fines de febrero, me invitaron a participar en una mesa redonda sobre las mujeres en la tecnología, una oportunidad emocionante para hablar junto con otros profesionales exitosos y compartir nuestros conocimientos sobre cómo romper barreras en una industria tradicionalmente dominada por hombres. Mientras me preparaba para el panel, me puse a reflexionar sobre lo lejos que había llegado desde aquella fiesta de cumpleaños que me cambió la vida. El día del panel, sentí una mezcla de emoción y nervios. De pie frente al público, me di cuenta de que mi camino no había consistido únicamente en superar mis luchas personales, sino en abrazar mis fortalezas y usarlas para inspirar a otros. Hablé con pasión sobre la importancia de la autoestima, de establecer límites y de perseguir las propias ambiciones a pesar de las presiones de la sociedad o la familia. El debate fue un éxito y la respuesta positiva de la audiencia fue abrumadora. Estaba claro que mi historia y las lecciones que había aprendido resonaron en muchas personas. Sentí una inmensa sensación de logro y orgullo. Había transformado un capítulo difícil de mi vida en una fuente de inspiración y fortaleza. A medida que se acercaba la primavera, me sentía más arraigada y segura de la vida que había creado. Mi carrera estaba prosperando, mis límites estaban firmemente establecidos y encontré satisfacción en ser mentora de otros. Los desafíos que había enfrentado me habían convertido en una persona más fuerte y resiliente, y estaba decidida a seguir construyendo sobre esa base. Una noche, mientras reflexionaba sobre mi trayectoria en la tranquilidad de mi apartamento, llegué a una conclusión importante. La verdadera medida del éxito no se encontraba en los elogios o los hitos profesionales, sino en el crecimiento que había experimentado y la persona en la que me había convertido. Había aprendido a valorarme, a establecer límites claros y a perseguir mis pasiones con una determinación inquebrantable. Había tomado el control de mi vida y había construido un futuro alineado con mis valores y aspiraciones. Mi camino ya no estaba definido por el pasado, sino por la fuerza y la resiliencia que había cultivado en mi interior. Al mirar hacia el futuro, sentí una profunda sensación de esperanza y entusiasmo por las nuevas posibilidades que me aguardaban.